Dice la palabra de Dios: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los amaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban, y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le conducía, le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Caerá espada sobre sus ciudades, y consumirá sus aldeas, las consumirá a causa de sus propios consejos. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Seboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. En pos de Jehová caminarán, él rugirá como león, rugirá y los hijos vendrán temblando desde el occidente, como ave acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria como paloma, y los haré habitar en sus casas, dice Jehová. Me rodeó Efraín de mentira y la casa de Israel de engaño. Judá aún gobierna con Dios y es fiel con los santos. El día de hoy, hermanos, les quiero predicar basado en el versículo 5, con cuerdas de amor. Con cuerdas de amor. Vamos a orar. Señor, te quiero rogar que tú me uses para con tu iglesia, que tu Espíritu Santo nos muestre tu verdad, que podamos salir convencidos por tu palabra, por ti mismo, que seamos movidos a hacer cambios de bien, agradables para ti, de honra a tu nombre, que tú te glorifiques, Señor, en esta predicación y que nos permita salir transformados, Señor, porque tú lo puedes hacer. Queremos estar atentos a tu voz. En Cristo Jesús. Amén. Siéntense, hermanos, por favor. Dice el versículo 4, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Esto que tengo aquí, hermanos, representa una cuerda. Si ustedes piensan en una cuerda, ¿qué uso le podríamos dar? Podríamos amarrar, sujetar, salvar. Esta cuerda puede ser utilizada para dos propósitos contrarios, hermanos. Nos podría ahorcar, nos podría atar o nos podría jalar para sacar de, por ejemplo, un lodo, un pozo cenagoso, o de un acantilado, subir y salvar, o también bajar a una persona para que esté en terreno firme. Hay diferentes tipos de cuerdas en la palabra de Dios. Acompáñeme a 2 de Samuel 22, por favor. Vamos a ver primero las cuerdas de muerte. 2 de Samuel 22. El contexto de este pasaje, hermanos, es cuando David es perseguido por sus enemigos, entre ellos y mayormente Saúl, quien quería matarlo. Y dice el versículo 3, 2 de Samuel 22, 3. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío. ¿De qué, hermanos? De violencia me libraste,
De violencia me libraste. Y ahora el versículo 5, me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. El rey David, hermanos, debido a esta persecución, Saúl lo quería matar. Él experimentó violencia y él experimentó muerte, en el sentido de estar cerca, porque Saúl lo quería matar. El versículo 6 dice, ligaduras del Seol me rodearon. Ligaduras del Seol, lugar de los muertos, las angustias de una persona muerta, me rodearon. Tendieron sobre mí lazos de muerte. Pero el versículo 7 es hermoso, hermanos. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. Cuando el rey David se sintió, hermanos, rodeado por ligaduras de muerte, por cuerdas de muerte, lo que él hizo fue invocar a Jehová. Clamó a él y ese clamor llegó a los oídos de Dios. Él oyó desde su templo. En 1 Samuel 18, hermanos, después de que David mata a Goliat, recuerdan que las mujeres, al recibir al rey Saúl con alegría, al rey David dicen, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Ahora, Saúl esto lo toma muy mal, ¿recuerdan? Que se enoja contra David. Él continúa con este estado de quererle hacer daño a David porque él sentía también envidia. Estamos hablando de las cuerdas de muerte, hermanos. La palabra muerte significa separación. Estas cuerdas de muerte que te separan de la vida o también te separan de la gente. En este caso, Saúl experimentó envidia de David. Ahora, él lo tomó muy mal porque él dijo, les están alabando a David y a mí me están menospreciando. Pero en realidad no era una comparación deplorativa o peyorativa para Saúl. Lo que las mujeres están diciendo es, uno mató a tantos y el otro mató a tantos. Es decir, estaban en el mismo equipo, los dos lucharon contra el mismo enemigo. Pero esto nos enseña mucho, hermanos, cómo recibimos a veces los comentarios de la gente. A veces vemos cosas o oímos cosas que no son así, pero nos dañan. ¿Me doy a entender? Nos dañan. Nos hacemos ideas y conclusiones en la mente y eso le pasó a Saúl. En vez de haber dicho, qué bueno que están agradeciendo que David y yo luchamos contra el enemigo a favor de ustedes, él lo malinterpreta y esto le provoca celos con David, envidia, hasta un gran odio, y él intentó, hermanos, matarlo. ¿Por qué Dios, regresando a 2 Samuel 22:20, por qué Dios lo libró a David de sus enemigos? Vayan ahí, hermanos, al versículo 20. Ahí está la clave, hermanos. ¿Por qué Dios sacó a David al lugar espacioso y lo libró? ¿Por qué, hermanos? Porque se agradó de mí. David tuvo deleite. Dios se deleitó en David, se agradó de David, tuvo placer de mí, dijo David, de mí. Porque yo he guardado, el 22, los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. La obediencia, hermanos, de David fue algo que a Dios le toca el corazón y le hace atender su oración. Nadie es perfecto, hermanos, todos somos pecadores, pero Dios dijo de David que tenía un corazón conforme al de él, porque era un corazón que estaba dispuesto a reconocer su pecado, pedir perdón y confesarlo. Pero no es el máximo ejemplo de santidad, hermanos. Pero ¿quién podría decir yo soy más santo que fulano? No, hermanos. Todos pecamos, pero gloria a Dios, somos pecadores redimidos, gloria a Dios, por la gracia de Dios. La obediencia de David, hermanos, fue algo que a Dios le tocó el corazón. Dice Hechos 13:22, he hallado a David, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. ¿Esto podrá decir Dios de nosotros, hermanos? Mi hijo, mi hija, hará todo lo que yo quiero. Es una pregunta que nos tenemos que responder internamente. En 1 Samuel 15, Samuel dijo, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura,
de los carneros. Dios, hermanos, se agrada más de la obediencia que a veces de los ritos religiosos que hacemos o que llegamos a practicar. Claro que es bueno, claro que honra a Dios, adora a Dios, pero hermanos, si no hay obediencia, en algo estamos fallando a Dios. Esto, hermanos, de las cuerdas de la muerte, que a veces nos separamos por la gente por envidia, como le pasó a Saúl, o en un extremo que ustedes estuvieran grandemente perseguidos por alguien por compartir su fe, por ejemplo. Podríamos aplicarlo cuando su vida está en riesgo, por el ataque de los enemigos que lo aborrecen sin causa. Yo he escuchado testimonios de hermanos que me dicen, es que de veras, hermano, yo no me explico cómo mi vecino ahora tomó esta actitud contra mí y me golpeó o me está subiendo la renta excesivamente, etcétera. Hermanos, hay gente que aborrece, hay gente que odia y que está en contra de Cristo y su evangelio. El rey David experimentó esto. Pero el salmista, ¿qué hizo, hermanos? Clamó al Señor, oró. Así atado, hermanos, así atado de esas cuerdas, él oró y su clamor llegó a los oídos de Dios. Hermano, Dios te escucha aún con esas cuerdas que te oprimen, cuando te sientes morir o tu vida peligra, pero debes ¿qué? Clamar a Dios, debes orar a Dios. La familia de mi hermano Hugo vivieron el secuestro de un hermano hace años. Y hermanos, esas situaciones son tremendas en la vida. Uno no lo ha experimentado, pero por testimonio lo ve. ¿Cómo se sienten las familias en esos momentos con cuerdas de muerte? Hay un pastor ruso que dio su vida por Cristo en las cárceles y él cantaba en la mañana siempre un himno a Dios arrodillado. Y todos los presos lo oían, así como con Pablo y Silas. Y un día que ya los carceleros estaban hartos de él, lo van a llevar afuera para golpearlo y quizá matarlo. Y los demás presos se levantan y empiezan a cantar el himno que escucharon por años, hermanos, de este Hijo de Dios en la mañana. Y tuvieron gran temor y lo regresaron a su celda, no lo mataron. Pero él vivió cuerdas de muerte. El hermano Javier es un pastor que está ahorita en Oaxaca. A él lo encarcelaron por un infundio y un satánico lo quería matar en una mañana. Y entonces ese día el satánico da su, ex satánico, porque gloria a Dios ya es de Cristo ahora, él da su testimonio que el día que él quiso salir a matar al pastor Javier, dijo que no pudo salir de su celda. No pudo salir. Y no estaba con llave, hermanos, era su celda, él ahí dormía y no pudo salir. Entonces después él va con el hermano Javier y le dice, ¿quién es tu Dios que es más poderoso que el mío? Él sintió envidia de su Dios. Y ahora este ex satánico protege al hermano Javier, hermanos, gloria a Dios. Esas son las cuerdas de la muerte, hermanos, y posiblemente tú estés experimentando algo así, de separación con un familiar, con un hijo, con un vecino. Pero también están las cuerdas de la aflicción. ¿Recuerda a Job, hermanos? Allá en Job 36, 6 y 7 se nos narra del justo afligido. Acompáñame a Job 36, 8, por favor. Job 36, 8. Dice la palabra de Dios, y si estuvieren prendidos en grillos y aprisionados en las cuerdas de aflicción, Él les dará a conocer la obra de ellos y que prevalecieron sus rebeliones. El segundo tipo de cuerdas son las de aflicción, hermanos. Cuando la persona está aprisionada en las cuerdas de la aflicción, prendido en estos grillos, Dios le dará a conocer a ellos la obra, lo que han hecho. Les va a dar conciencia del mal que han hecho, que prevalecieron sus rebeliones. La rebelión, estar en contra de Dios. En esos momentos que sufre aflicción el ser humano, Dios le hará conocer su mal proceder. Estas cuerdas, hermanos, de la aflicción pueden llegar a causa de la rebelión. Israel es un caso clarísimo, hermanos, de rebelión. Dice la Biblia que era un pueblo
rebelde, de dura cerviz, en rebelión, y vivió en Egipto. Ese tipo de cuerdas, hermanos, se pueden aplicar a las cuestiones que a ti te esclavizan, las que no te dan libertad. Tú sabes si practicas algún pecado, hermano, que te esclaviza, que no te da libertad. Que tú quisieras quizá compartir de Cristo, pero dices, es que no puedo, no tienes libertad. ¿Por qué? Porque estás esclavizado con cuerdas de aflicción, producto del pecado. No te dan libertad. Pero Dios lo conoce. El tercer caso o tipo de cuerdas es muy explícito, así, cuerdas del pecado. ¿Ha escuchado usted Proverbios 5? El que anda con la mujer ajena. La mujer ajena es el que le pertenece a otro. Una mujer que no es de uno. Proverbios 5:22 dice al final, prenderá al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección. Está hablando, hermanos, del hombre infiel. Y esta palabra impío es malvado o también criminal, porque caer en este pecado, hermanos, es matar, es destruir a una familia, a un cónyuge. Pero dice sus propias iniquidades. No debe de culpar a otro, él debe reconocer su pecado. Y dice retenido, es decir, atado con las cuerdas de su pecado. El pecado de la infidelidad, hermanos, ata al cónyuge. Y dice cuerdas de su pecado. Es como si él mismo hubiera hecho esto. Él mismo se empieza a atar, ¿no? Y termina atado, pero en esta ceguera culpa a todos. Culpa al cónyuge. Pero es su pecado, dice la Biblia, su pecado. Versículo 23, Proverbios 5:23, él morirá por falta de corrección. Se necesita que Dios corrija, hermanos. Y Dios puede corregir a veces de una forma muy dura. Pero su disciplina siempre es para llevarnos a Él. Pero si Él no es corregido, dice que morirá. Nuevamente la separación. Y no solamente de su cónyuge. El pecado, hermanos, mientras no sea confesado y corregido, nos separa de Dios. Y yo creo que no hay nada más triste para el Hijo de Dios que estar alejado de su Dios. Estas cuerdas del pecado son el resultado de su impiedad, lo llevarán a la muerte, a la separación. Son cuerdas que impiden a la persona que termine en el adulterio, sigue ahí, está atado. ¿Qué necesita? Corrección de Dios, enderezar lo torcido. Honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Las cuerdas de vanidad. Vaya a Isaías 5:18, por favor. Y nuevamente el pueblo de Israel, hermanos, siempre Dios enviando profetas. Ahora Isaías 5:18. Ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como con coyundas de carreta, los cuales dicen, venga ya, apresúrese su obra y veamos, acérquese y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Leímos en el versículo 18, traen la iniquidad con cuerdas de vanidad. Atraen el pecado con cuerdas, son con coyundas de carreta. Esos hermanos son fuertes, a veces son cables de metal.
La coyunda son correas fuertes o sogas que se usaban para unir a los bueyes al yugo. La vanidad, la vacuidad. La vanidad hizo que el pueblo pecara y pecara más. Y el pecado cada vez más cerca de su vida debido a su vanidad. La Biblia, hermanos, nos retrata clarísimamente al vanidoso. Y la actitud que debe de tomar el cristiano cuando ve la palabra de Dios sobre el vanidoso no es pensar en otro vanidoso, tenemos que examinarnos. Señor, ¿habrá en mí un carácter de vanidad? Escuche, menosprecian el consejo de Dios, ahí es en el versículo 19. Dice, vengan al consejo del santo para que lo sepamos. Menosprecian el consejo de Dios. En el 25, desecharon la ley de Jehová. En el 20, a lo malo dicen bueno. 21, se consideran sabios y prudentes en sí mismos. 22, son valientes para tomar alcohol. Pagan para librar al malvado, quitan el derecho del justo. En el 23. Aquí está retratado el vanidoso. Señor, ¿me estaré reflejando aquí? ¿Tendré yo un carácter vanidoso? Y dice el 25, por esta causa, ¿qué, hermanos? Se encendió. Isaías 5:25, por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo y extendió contra él su mano y le hirió. Dios, hermanos, extiende su mano contra su pueblo y lo hiere. Encendió el furor. Dios se enojó contra su pueblo Israel y lo hirió. Resumen, hermanos. Vimos las cuerdas de la muerte, las cuerdas de aflicción, las cuerdas del pecado y las cuerdas de vanidad. Y todo esto ata, no da libertad. Y puede venir de Dios castigo, disciplina y ruptura de relaciones humanas. Pero hermanos, gloria a Dios que hay solución. Gloria a Dios que en el Evangelio, en Cristo, siempre hay solución. Acompáñame a Oseas 11, que fue el capítulo que leímos al inicio. Y veamos las cuerdas que Dios envía. Oseas 11. Versículo 4. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Dios, hermanos, está hablando de su pueblo Israel. Nos mencionó a Israel cuando era muchacho. A Efraín le enseñó a andar, lo tomaba de los brazos, pero Efraín no lo conoció, aunque Dios lo cuidaba. Versículo 3. Pero ¿qué hace Dios, hermanos? ¿Qué hizo Dios con su pueblo? Con cuerdas humanas los atrajo a Él. ¿Con cuerdas de qué? De amor. Y dice que fue para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz. Venía Israel, hermanos, en una esclavitud con el yugo ahí, y Dios, ¿qué hace? A esta figura hermosa le quita el yugo, se lo levanta, le da libertad y pone delante de ellos la comida. Israel no podía comer de Dios si antes no le quitaba el yugo. Dios tiene que actuar, hermanos, porque Él quiere y Él puede. Y eso es lo que hizo con su pueblo. Pero no son cualquier tipo de cuerdas, hermanos. Todas las anteriores son símbolos de cosas que nos atan, pero esta, hermanos, es muy objetiva. Son cuerdas humanas, son personas. Dios envía, hermanos, gente para nuestro auxilio a través del amor. El pueblo es idólatra, es adúltero, pero estas cuerdas, hermanos, estas cables, estas sogas, por los cuales los hombres pueden bajar a un lugar seguro, como los espías, recuerda con Rahab, o como cuando Cristo resucita a Lázaro y le dice desatarlo y dejarlo ir, le quita esas vendas, o como alguien que te saca del seno del lodo cenagoso y te da y te pone en terreno firme. El hombre que aquí se muestra es Adán, es el ser humano, el hombre creado por Dios. Y este tipo de cuerdas también se traduce cuerdas con vida.
Cuerdas con vida, cuerdas humanas, personas, que atraen, que jalan, que sacan, que levantan, que ayudan. ¿Recuerda cuando Pedro se estaba hundiendo en el mar? ¿Qué hizo Cristo? Lo tomó y lo sacó de la muerte. Cristo humano, cuerdas de amor, amor de Dios a su pueblo. Estas cuerdas humanas fueron los profetas que Dios envió, por ejemplo, a su pueblo. Mire, vaya a Hebreos 1, 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Dios envió profetas, cuerdas humanas. En esos postreros días nos ha hablado por medio de su Hijo, la máxima cuerda humana, hermanos. Dios mismo encarnado vino a rescatar al ser humano perdido. Ahora vaya a Juan 6, por favor. El máximo ejemplo de ayuda de Dios es Cristo mismo. Jesús nos acercó al Padre con cuerdas humanas, Él mismo humano. Juan 6, 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Y vean, habla, escrito está en los profetas. Y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. Hermanos, Dios envió a los profetas, a su pueblo, para que a través de la palabra de Dios ellos pudieran ser atraídos por Dios, llegaran a Dios por medio de Cristo, pero son los profetas, son los humanos, es gente que Dios envió. No podemos llegar a Dios, hermanos, si no es a través de la palabra de Dios, la palabra escrita, lo que los profetas dejaron. Y Cristo mismo, esta máxima revelación de Dios, Él mismo, como una cuerda humana para salvar al pecador. No le trajere, le jalare, le acercare, le persuadiere, conseguir con razones y argumentos que una persona actúe o piense de un modo determinado. Poder atrayente de Dios. Juan 12, 32. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Él atrajo muertos, hermanos, a la vida. Cuando Cristo murió, cuando Él resucitó, se levantaron personas de los sepulcros. Vean el poder que Dios tiene. Atrajo a sus discípulos a seguirle y aún a morir por Él. En un momento los discípulos llegaron a no poder sacar tantos peces de la red. No podían. ¿Cómo nos llama Dios, hermanos? Con cuerdas humanas. Otra gente. Alguien que está a tu rescate, que te comparte una palabra de Dios, un mensajero de Dios, Cristo mismo en el Evangelio. Son cuerdas humanas. A veces uno dice, Señor, ayúdame, y uno espera ver la ayuda, no sé de qué forma, ¿no? Como si, decían papá, como si fuera a bajar un ángel y me dijera o me diera. Hermanos, todo lo que usted ha recibido de Dios ha venido de una persona. Póngase a pensar, el día que no tuvo que comer, cuando usted estaba perdido y sin Cristo, alguien le predicó el Evangelio. Siempre hay alguien que Dios envía con cuerdas humanas. Te atraje a mí. Él usa a padres para los hijos. Él usa a los hijos para los padres. Él usa cuerdas humanas. Cuerdas humanas que Dios envía. Cuerdas humanas que deben estar fuertes por el poder de Dios. Nos habla por predicadores, los profetas de Dios que traen un mensaje de Dios, por los pastores, por los padres de familia, por hermanos temerosos de Dios. Hermano, ¿ha recibido palabra de Dios a través de alguien que Dios ha enviado? ¿Sí o no? ¿Sí? Hermano, ¿has llegado a menospreciar la palabra de Dios? Es para tu ayuda. Su palabra no volverá a Dios vacía, sino que cumplirá el propósito por el cual Él la ha enviado. Hermano, ¿estás pasando por alguna de estas cuerdas de muerte, de aflicción, de pecado o de vanidad? Pide a Dios por su socorro, que Él envíe cuerdas humanas. Y agradece a Dios por las cuerdas humanas que Dios envía. Hermano, tú eres una cuerda humana que puede ser usado por Dios.
¿Sí o no? Sí, amén. Cuerda para salvar a los perdidos cuando evangelices. Dios quiere usarte como esa cuerda, hermano, que lleva a Dios, a Cristo, a la salvación. Pero también puede ser una cuerda para restaurar al hermano caído. Los padres, hermanos, que pudiéramos llegar a tener una mala relación con algún hijo que está alejado de Dios, tú eres esa cuerda de Dios que Dios puede usar para que tu hijo vuelva a Dios. Amén. ¿Y cómo es que nos duele ahí, verdad? Cuando los hijos sufren, cuando los hijos se alejan de Dios. ¿Qué más quisiéramos, como dice la Biblia, el saber que mis hijos andan en la verdad? No hay mayor gozo que este. Los hijos nos pueden dar el mayor gozo o la mayor tristeza. Pero Dios como padre, como abuelo, te quiere usar para su salvación o para su restauración. Si no es creyente, para su salvación. Y si es creyente, para su restauración si está alejado de Dios. Dice un predicador, los sermones deben de llevar siempre 3 puntos. El primero, que los que no son salvos sean salvos. Que los que son salvos se comporten como salvos. Y si quieren el tercero me lo preguntan afuera, hermanos. Hermano, ¿estás dispuesto a que Dios te use como una cuerda humana con amor para los demás? Para que Dios salve a otros y para que Dios restaure a otros. Vamos a orar. Ora a Dios. Quizá tú estás viviendo en primer lugar los estragos de esas cuerdas de muerte, de aflicción, de pecado o de vanidad. ¿Qué tienes que hacer? Clamar a Dios. Dile, Señor, yo no puedo con esto. Desata estas cadenas, estas cuerdas, deshazlas, así como al endemoniado gadareno que quedó sin cuerdas, como a Lázaro ya sin vendaje. Dales libertad a mis hermanos, que ellos puedan cumplir el propósito de compartir de Cristo, de vivir vidas santas, de hacer tu voluntad. Ora a Dios, Dios te escucha. Confiesa a Él tu pecado. Él tiene todo el poder para quitarte esas cuerdas. Hermanos, si hoy entendiste que Dios te quiere usar como una cuerda para su gloria, dile, úsame, Señor, para lanzar esas cuerdas de salvación que es Cristo mismo a los perdidos, para restaurar la relación de mi ser querido contigo. Pídele a Dios que te use. Gracias, Señor, por tu corazón, porque así como con tu pueblo lo atrajiste con cuerdas humanas, cuerdas de amor, tú nos das a el privilegio a tu iglesia también de servirte para los demás. Úsanos, Señor, y también da libertad a tu iglesia para que vivamos con libertad en ti, para hacer tu voluntad, para hacer cuerdas útiles. Te lo ruego en Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano.